Hola, muy buenas. Mientras en política internacional llevamos meses concentrados en Ucrania, algo se mueve y desde hace bastante tiempo en el Pacífico, en las costas cercanas a China, porque el gigante asiático se mide con Estados Unidos en cada centímetro cuadrado del océano, o mejor dicho, cúbico. Y hemos querido llamar a alguien que sabe más que nosotros para que nos lo explique mejor. Hoy en Simple Política, el plan de Estados Unidos para frenar a China en los océanos. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy hemos traído a alguien que nos va a explicar mejor de lo que yo mismo podría hacer qué está haciendo Estados Unidos para frenar la expansión de China en los océanos y, por supuesto, también os explicaremos un poquito en qué consiste esa expansión. Porque esto está ocurriendo, porque la geopolítica no se detiene con la guerra de Ucrania, no hay una pausa y todo el mundo está solo pendiente de la guerra de Ucrania. Bueno, vamos a presentar ya a nuestro invitado. Los más tiktokeros, los que tengáis TikTok, lo conoceréis como Sir Donas. Él es Pablo Vargas. Pablo, muy buenas. Hola Adrián, ¿cómo estás? Más de 13.000 seguidores en tu canal de TikTok explicando en un minuto conceptos de geopolítica, a ver si en 15 minutos. Yo a veces tengo miedo de que la gente nos diga o me diga que estoy simplificando mucho las cosas. Lo tuyo es todavía más complicado o no sé, más complicado, ¿no? Sí, hay que reducirlo todo mucho. Lo hago también Sí. muy cortadito. O sea, una idea Sí, en cada hombre, sector, en un digamos. minuto, como no lo cortes mucho, en un minuto no te da mucho tiempo. Bueno, oye, hablando de TikTok, precisamente, obviamente, a través de tu canal, Sir Donas, que como digo, a todos los que tengáis TikTok os invito a seguirlo y por supuesto también te pueden seguir en Instagram, donde van a encontrar todas las historias que haces para TikTok. Uno de los muchos que se te ha hecho viral las últimas semanas fue precisamente uno en el que hablabas de un tema que a nosotros nos resulta interesante, a veces complejo de explicar y que vamos a hacerte el favor de darte algo más de un minuto para explicarnos, y es esta, digamos, lucha que hay en los océanos. En concreto, bueno, se habla ya de esta nueva Guerra Fría China-Estados Unidos. Digamos que este puede ser un nuevo capítulo, ¿no? Porque mientras todos estamos mirando a Ucrania, las ansias expansionistas chinas continúan. Efectivamente. Pues sí, de hecho Joe Biden está un poco loco porque cuando llega a la presidencia quería que su principal objetivo fuera China y le ha surgido esto en Ucrania y parece que de repente tiene a todos sus cerebros en Washington mirando a Ucrania. Y el caso es que la expansión, la ambición expansionista china, que es algo que ocurre con todas las potencias una vez pues crecen, pues quieren ocupar su territorio, es algo que preocupa mucho en esa región. Tienes Hong Kong, ya se la han quedado de facto, tienes países como Taiwán que China reclaman como parte de su territorio, y después China tiene muchísimos conflictos territoriales con países de la zona, especialmente en el mar del sur de la China, que ellos dicen que por motivos históricos ese mar el 90% les pertenece, todas las aguas territoriales deberían ser zona económica exclusiva suya, y pues están peleados con Filipinas, con Vietnam, con Malasia, con todos los países ribereños. Y Curiosamente, estable. sí. Dime, perdona. Y es muy curioso el caso de Vietnam, porque Vietnam y China son de los pocos países que son oficialmente comunistas todavía en el mundo y que no se pueden ni ver diplomáticamente hablando. Sí, la verdad que esas curiosidades que nos trae a veces la geopolítica. La cuestión es que, hablando de dos países comunistas que no se pueden ni ver, sí que es verdad que China tiene varias alianzas dentro de lo que es el sudeste asiático, el este, la parte del Pacífico, y que por tanto, para algunos, por lo menos como tú decías, para la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, que sí que es verdad que ahora está mirando más a Ucrania, pero que, como tú decías, Joe Biden quería ver cómo afrontaban esa, nueva Guerra Fría, porque ahora se habla otra vez de Rusia, pero realmente la nueva Guerra Fría era con China como protagonista. Y ahí están las ansias expansionistas de China y el esfuerzo especialmente de Estados Unidos, preocupación de todos, porque recuerdo AUKUS con Australia, el Reino Unido también metidos en esa alianza, pero preocupación de todo el mundo, especialmente Estados Unidos, intentando hacerle frente. Entonces, queríamos hablar contigo sobre precisamente algunos ítems que está intentando poner en marcha, o que lleva tiempo poniendo en marcha, Estados Unidos, como por ejemplo una cuestión que tú denominas la cadena de islas o una estrategia llamada cadena de islas que me gustaría que nos explicases.
Pues sí, esta estrategia no es nada nuevo. Esto empezó con la Guerra Fría, la primera de verdad, después La de la Segunda buena, la Guerra Mundial. auténtica. Sí, y ahora estamos en la 2.0. Pues lo que empezó a hacer Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial era intentar cortar el acceso de China a los mares. Y esto lo hizo a través de una estrategia que ellos denominaron la cadena de islas. Entonces, si tú miras el acceso de China al océano Pacífico, pues verás que está cortado por Corea del Sur, por Japón, por Taiwán y por Filipinas. Entonces, Estados Unidos, en todos estos países y todas las pequeñas islitas que dan el acceso al océano, tienen muchas bases navales, militares, con las que, en caso de escalada diplomática, ellos puedan tener la sartén por el mango y cortar el acceso de China al océano, que es muy importante porque el 60% de la población china vive en provincias costeras y más del 80% del comercio mundial se mueve por comercio marítimo. Entonces, si tú cortas el acceso de un país al océano, el país no puede exportar nada y en el caso de China no puede importar petróleo. O sea, podrías parar China de un día para otro. Sin Y por eso los tocarla. O chinos. sea, podrías pararla sin tocarla. O sea, sin una guerra, sin. Efectivamente, digamos que en un escenario de escalada diplomática, que no es guerra convencional abierta, pero bueno, vamos a mirar quién tiene la sartén por el mango. Y bueno, y aparte de lo que he mencionado, tiene muchas islas. Hay dos cadenas de islas que tiene Estados Unidos, también tiene una base gigantesca en Guam y bueno, pues ahora los chinos que tienen poder están diciendo esto no me gusta y yo quiero cambiar el status quo de la región. Sí, porque además, no solo las islas, me desvío un poco del tema islas, pero es verdad que, por ejemplo, cuando ocurrió el golpe de Estado en Myanmar, etcétera, es decir, China demostró en los últimos años que lleva tiempo queriendo incrementar su influencia, sea para tener más tranquilidad con su iniciativa de la nueva ruta de la seda, sea para contrarrestar la influencia que habían tenido los Estados Unidos, porque, por ejemplo, con el golpe de Estado en Myanmar se demostró que ahora el 25% de las importaciones del país son de China, cuando antes estaba Estados Unidos clarísimamente ahí, o sea que China, es lo que tú dices, está no solo en las islas, sino en general diciendo, esto es mío, ¿no? Como un poco lo que tú decías del mar del sur de la China, ¿no? Que dices, esto el 90% es mío, y está haciendo un poco en el resto de países algo parecido. Y oye, hay una cosa que comentabas, que decías, sin tocarla, le puede cerrar el comercio marítimo. Y hablando de comercio marítimo, hay un estrecho, el estrecho de Malaca, que digamos que es protagonista también en esta, comillas, guerra fría dentro del Pacífico. O sea, en esta historia que estamos contando hoy, el estrecho de Malaca hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, este es uno de esos embudos geográficos que hay por el mundo, por donde pasa, en este concretamente pasa el 25% del comercio mundial. O sea, por ahí pasa todo el petróleo del Golfo Pérsico hacia Asia y todo el comercio entre Asia y Europa pasa por allí. Y, y el dilema de Malaca, esto es algo que comentó el anterior presidente chino, Hu Jintao, que dijo, quien controle el estrecho de Malaca controlará el acceso, la ruta energética a China. Y esto te estoy hablando ya de hace ya casi 15 o 20 años atrás. Entonces los chinos consideran que Estados Unidos controle este estrecho es una amenaza para ellos, porque por allí ellos importan más del 80% o del 60% del petróleo que importa el país, al menos datos del 2020 de la OCDE, y por ahí exportan casi todos sus productos manufacturados, por un pequeño estrecho que está controlado entre Singapur, Malasia e Indonesia, y que militarmente controla el tío Sam, como todas estas Buah. cosas. Es tremendo, ¿eh? O sea, bueno, además de lo que debe suponer para estos tres países que has dicho también, países potencias medias o digamos incluso potencias del tercer mundo, bueno, de potencias medias que controlen este estrecho. Ya no hablo de la parte militar de los Estados Unidos, sino que ya solo ellos tiene que ser algo, o sea, pienso en el control estadounidense del canal de Panamá, pienso en el papel del Bósforo en la guerra de Ucrania y Turquía jugando un papel protagonista, o sea, que nos podemos hacer una idea, no sé, corrígeme, que más o menos el estrecho de Malaca, sin haber una guerra como en Ucrania y el protagonismo que tiene el Bósforo, estaríamos hablando de una situación parecida, ¿no? Es decir, si quieres ahogar a China, controlar el estrecho de Malaca es muy bueno, lo único que seguramente a los chinos no les hará ni puñetera gracia. Efectivamente. Pero sí, el símil es perfecto. O sea, el estrecho de Malaca, el Bósforo o el estrecho de Hormuz, también se ha hablado mucho cuando Irán lo ha cortado, pues son el mismo caso en diferentes regiones del mundo.
Pues habrá que estar atentos a ese estrecho de Malaca. Y otro concepto, otra cuestión que también queremos que nos expliques es el llamado collar de perlas. Es decir, no estamos hablando de ninguna joya. Si, bueno, una joya depende, la geopolítica puede ser una joya, pero cuéntanos en qué consiste este collar de perlas. Es decir, el dilema de Malaca ya sabemos lo que es. Explícanos también por qué es importante entender este concepto del collar de perlas. Sí, pues el collar de perlas es una estrategia china que responde justamente a su debilidad geoestratégica en Malaca y en el acceso a los mares en concreto. Entonces lo que ellos proponen es que el collar de perlas va a ser su estrategia para controlar los océanos, especialmente sus océanos cercanos como es el Mar del Sur de la China y el Océano Índico. Y el collar de perlas es una serie de infraestructuras marítimas, principalmente puertos civiles, o lo que ellos dicen que es un puerto civil, que han construido pues, por toda esa región y que ellos controlan para controlar el comercio. Pero ¿qué es lo que dice la inteligencia de Estados Unidos? Pues ellos dicen que estos puertos se han construido por empresas chinas y que tienen capacidad militar. Y que los chinos además ya están desplegando su armada en algunos de esos puertos, por ejemplo el de Gwadar en Pakistán, y que como muchos de los países donde se han construido estas infraestructuras son países con muy poca capacidad económica o con mucha inestabilidad económica, como Sri Lanka, pues nada más que viene una crisis de la deuda, como le han venido a estos, pues han tenido que, no pueden pagarle la deuda a China de estas infraestructuras tan grandes, y lo que hacen para pagarla a China es cederle el control de ese puerto por 99 años, que es lo que ha ocurrido hace poco en Sri Lanka. Sí, bueno, claro, además es Sri Lanka que algunos recordan las escenas que se han vivido en los últimos días y que hemos visto cómo digamos que el país ha ya no quebrado económicamente, sino que, bueno, pues se ha roto completamente. Y estabas comentando, ahora estaba pensando, cuando tú hablabas de los países que no pueden económicamente hacer frente a este tipo de situaciones, claro, me ha recordado un poco a cuando has explicado el tema del dilema de Malaca, de claro, tú decías, el tío Sam controla ese estrecho a nivel militar, pero China depende a full económicamente de ese estrecho. Entonces, claro, ¿cómo se gestiona eso? No sé, untando de dinero a Singapur, más, o sea, ¿cómo se gestiona eso? Sí, o sea, al final, por ejemplo, antes Estados Unidos tenía una base militar permanente en Singapur y ya no la tiene, porque Singapur, además, que es un país muy rico, o sea, Singapur es un puntito muy pequeño en Malasia que se separó de Malasia porque es un país de mayoría china, étnicamente china, son chinos los que viven allí. Y es también colonia británica, en fin, tienen una historia. Y además, una cosa interesante sobre el estrecho de Malaca es que los chinos están intentando financiar una especie de canal de Panamá en Tailandia para dejar de depender de ese estrecho y montar una especie de canal de Panamá que pase por el Istmo de Kra en Tailandia para sorpasar el control estadounidense del estrecho de Malaca y para poder tener otra vía. Y, y además a la dependencia marítima que tiene China, también está la ruta de la seda, que es otro de los grandes temas que se habla hoy día. La ruta de la seda la establece China principalmente, o sea, son una red de infraestructura global por 1000 países, básicamente desde China hasta Europa, con lo que se intenta, cuyo principal objetivo es que China pueda exportar por vía terrestre e importar todo lo que exporta e importa ahora por vía marítima. Joder, sí, sí, no, la verdad que. O sea, a ver, tienen dinero de sobra. O sea, si hay un país que se Mm. puede permitir hacer una cosa gigantesca como esto, porque es hacer un estrecho. Bueno, lo que hizo Estados Unidos con el canal de Panamá, pero realmente tiene guasa y yo creo que si hay alguien se lo puede permitir es China. Oye, quería acabar de preguntándote con unas reflexiones que es el tema de que estamos hablando todo el rato de que Estados Unidos quiere controlar a China con los océanos, China depende de océanos o de estrechos para poder comerciar. La geopolítica, entonces, o sea, ya que tú también te dedicas a eso, a explicar la geopolítica, pasa por, hombre, entre mil cosas, pero entre ellas controlar los océanos. Efectivamente, el control de los océanos es una de esas eh, constantes que ves en todos los imperios, en casi todos. O sea, tú ves el imperio portugués, el dominio que tenían del Océano Índico, el imperio español con el gobierno con el control sobre el Atlántico, después el británico y ahora mismo Estados Unidos. Digamos, ahora ya los imperios no son como antiguamente, que tú ocupabas militarmente los países. Lo que tiene Estados Unidos son bases navales por todos sitios, eh, como en España tiene una base naval en Rota, ¿no? En el estrecho de Gibraltar, que es otro de esos estrechos importantes geopolíticamente en el mundo.
Y de esta forma Estados Unidos se asegura el control en los mares y China, que quiere ahora reemplazar a Estados Unidos o ser al menos el que gobierne esa parte del mundo, pues quiere su parte de la tarta. Pues veremos, lo seguiremos de cerca, pero yo creo que sobre todo lo que hemos conseguido, estarás contento porque te he dejado más de un minuto, no como en tus vídeos, es explicar este concepto o esta idea, esta estrategia de Estados Unidos para frenar a China en los océanos. Pablo Vargas, @sirdonas en TikTok, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos toda esta cuestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Adrián. Y vosotros ya sabéis que seguimos mañana con otro episodio, os esperamos en él y ya sabéis que nos podéis apoyar en patreon.com/simplepolítica. Nada más por mi parte, nos escuchamos mañana, que paséis un buen día y como digo, nos encontramos mañana. Hasta luego.